He recibido una llamada de mi padre. Me contó que se venía a Barcelona. Tenía ganas de hacerme una visita y conocer esta prodigiosa ciudad. Además, estaba por cumplir los 70 años y yo los 40. Motivo, decía, para festejar nuestra entrada a una nueva década. Él siempre había sido una persona centrada en su profesión. Mantuvo un puesto estable, siempre tuvo trabajo. O me convertía rápidamente en un exitoso ejecutivo o tendría que inventarme una buena historia. Cuando llegué a Barcelona, el verano pasado, me llamó la atención la profusión de carteles en los que la gente se anunciaba ofreciéndose para trabajar. Me llamaban la atención como manera de hacer contacto, de dar aviso, de señalar. Aquí estoy, existo. El tiempo es tramposo, el tiempo engaña, me relaja y me inquieta. Plantea horizontes imposibles de alcanzar en el corto plazo. La medida del tiempo es oscilante, es un péndulo que me da oxígeno y que me lo quita. Mis carteles no eran ajenos a la resistencia que ofrecía la ciudad ni a la desconfiada mirada de la gente. El recorrido se iba realizando a través de la metáfora de un orden. La ciudad ordena socialmente a sus habitantes, los somete a su propio espacio, impone los límites de su propio trazado. La necesidad, la expectativa de que algo tiene que ocurrir traza un camino de carteles por toda la ciudad. Muchas veces me he vuelto a encontrar con mis propios carteles. Cruzando la calle he advertido mi letra, anónima, familiar, haciéndose eco silenciosamente en un recorrido que ya hice con anterioridad. Los números de teléfono han sido arrancados, pero el móvil no ha sonado. Se perdieron en una estación de tren, en el bolsillo del pantalón o en la desconfianza de los transeúntes. Hoy camino por un polígono industrial del Hospitalet. He estado dando clases a un grupo de alumnos que trabajan en una empresa de tecnología medicinal. Voy cargado de portátiles y me dirijo a la parada del autobús. No me siento dueño de mi propia vida y eso me inquieta. Mi padre se marcha mañana a la Argentina y se me hace un nudo en la boca del estómago. Un precario trabajo de formador para una empresa miserable y ocasionales trabajos como fotógrafo forman parte de mi ridículo.
Hago listas de argentinos que he conocido en Cataluña. Tengo el deber de hacerme un mapa de situación, entender en qué parte de la pirámide de la dificultad me encuentro. El viejo deporte de la comparación y la competencia entre argentinos se cuelga de mi cuerpo como una criatura a la que le urge ser aupada. Cada llamado de Argentina plantea rendir cuentas. Todo supone una revelación o un ocultamiento. No siempre me siento autorizado a decir la verdad, que vivir aquí involucra dificultades. Para los que están allá, me encuentro en Europa. Esto es sinónimo de bienestar, de euros. Por la mañana, desayuno con mi padre y discutimos los parabienes de la docencia, la dedicación que involucra un trabajo honorable como este. Al despedirme de él, cierro la puerta y tengo la certeza de que el silencio que compartimos lo dice todo, que nada puede ser ocultado. Mi padre se ha marchado. Hoy temprano, a las 6 de la mañana, sonó el despertador. Me levanté pensando que se había quedado dormido, pero noté que había luz en su habitación.